Bueno, estamos aquí con una gran compañera, la diputada Gael Youmans, que es la jefa de campaña de Gonzalo Winters en la primaria que tenemos dentro de 5 semanas. Gael, estábamos hablando de su territorio, estábamos conversando sobre las cuecas cuando se bailan en los actos de campaña o en otros actos en que se reúnen los grupos de un territorio. El territorio de Gael es el distrito 14. 13. Cerquita. Ahí está la granja. Está al ladito, está San Ramón. Está San Ramón. Está el bosque, ¿Qué? Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, San Miguel, La Cisterna. Así que el presidente va a irse a vivir a tu distrito. Así es, de hecho, muy al lado de mi casa, está casi en la misma cuadra. No te puedo creer. ¿En serio? Vi la foto de la casa, se ve bonita y bonito el espacio. Porque Sí. Nosotros vivimos antes en Ñuñoa en una casa aquí cerca, unas cuadras de aquí, pero tenía 800 metros. Que Claro, es más o menos lo que... ahora Entonces la eso da misma. un espacio muy bueno para los perros, para los niños Sí. chicos, para las comidas de Año Nuevo. Más familiar sí, también. Y bueno, San Miguel tiene toda una historia súper importante en lo Bueno, político. Los socialistas ahí... Claro. La tradición de San Miguel, pues ahí vivían los Palestro, la Palestro. familia Palestro. Y vivía Aniceto Rodríguez. También. La Carmen Lazo yo creo que vivió un tiempo por ahí. Hay Pero- una calle en su nombre, Ya. de hecho. Sí. Y había un grupo socialista, los más cercanos a Aniceto, que vivían en el Llano sobre Casó, en casas en el Llano sobre Casó. Bueno, Gael, ¿cómo va la primaria? Yo encuentro que primero tenemos el desafío de hacer que la primaria sea convocante, de ir a buscar más allá de nuestra fila, de las militancias, de los activos. Hay algunas voces que he escuchado desde el comando de Toa, que ellos están planteando una tesis de que supuestamente a nosotros nos conviene una baja participación. Así es, lo he leído. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Creo que, Sin duda. que es más bien, claro, una estrategia de ellos electoral decir eso, pero en realidad a nosotros nos conviene una amplia participación porque veo que la capacidad, primero, de ganarle a la derecha está con que nosotros convoquemos lo más posible, incluso más allá de, ojalá, de las últimas primarias Por que hemos supuesto. tenido. Pero también porque yo veo en el potencial de la candidatura de Gonzalo Winters y también en la capacidad política que tiene el Frente Amplio de ir a hablarle más allá de quienes están convencidos en política. Ir a decir que la política es una herramienta que puede entregar mayor bienestar y que hay que tomarse la política. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una oportunidad para nosotros. En particular, nosotros hemos estado, y Gonzalo ha hecho una seguidilla de foros, de encuentros en las universidades con los jóvenes, estamos yendo a hablar y así nomás, ¿cierto? Con Cara a cara, de frente, a contestar Exacto. la pregunta que sea. lo que sea, lo que Eso. venga. Y eso también me parece que rompe un poquito el esquema Sin duda. del que uno está acostumbrado. Sin de que duda. la pregunta esté bien hecha, de que hay que solamente debatir cuando hay debates formales y que organizados por alguna institución. No, esto de frente con jóvenes además, muchos de ellos desencantados porque hay algunos que votaron por Boric, votaron por nuestro gobierno y quizás están frustrados, quizás sus expectativas no se cumplieron y tenemos que ir a hablar con ellos también. Sin duda. Entonces, ahí yo también veo que hay un tema respecto a cómo nosotros nos paramos frente a esta elección, con total transparencia, con análisis que sean autocríticos, con análisis que sean bien firmes, bien honestos, y desde ahí tener una campaña desde nuestras ideas y de defender nuestras convicciones. Se ha notado ese giro en lo que ha sido lo habitual en campaña. ¿Ah? Ver a Gonzalo con un micrófono en la mano frente a un auditorio lleno de estudiantes, de jóvenes. Ningún otro lo puede hacer. ¿Ah? Que vaya Castro, Kaiser o la Matei a hacer eso, imagínate. Bueno,
Yo digo que Gonzalo tiene es el único candidato que tiene resorte, digo yo. Eso quiere decir que es capaz de saltar. ¿Por qué? Porque en una encuesta vi que tenía hace tiempo atrás un 42% de conocimiento, era el más bajo conocimiento. Bueno, pero eso le da un espacio tremendo para ser descubierto. Yo creo que la campaña de estas primarias y la campaña siguiente, después que ganemos las primarias, se va a caracterizar por el descubrimiento de Gonzalo Vintes. La ciudadanía va a descubrir que hay allí una persona, un dirigente político que tiene características propias, diferentes, y que es un aporte significativo a la recuperación de la política como una actividad que está marcada por la nobleza de sus propósitos. Entonces, es como... Claro. Y va a saltar adelante. Yo estoy confiado en que va a ser así. Me gusta además porque, bueno, yo tengo recuerdos de Gonzalo, esto que hace ahora en las universidades me acuerda mucho a hace como 10 años, bueno, que lo veían lo mismo. No, cuéntanos, porque lo que pasa es que aquí Constanza Martínez, que es la presidenta del Frente Amplio, Gael Jomans, que es la jefa de la campaña de Gonzalo Vintes, y Gonzalo Vintes, cuando estaban en la universidad, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, formaron un grupo al que pertenecían los tres, que ya no existe, y que tenía un nombre que a mí me llamó mucho la atención cuando lo supe, una vez que me invitó el Centro de Alumnos de Derecho a un foro en la escuela, que se llamaba Arrebol. Así que los tres eran de Arrebol. De Arrebol. Y de hecho ahí conocí a Gonzalo. Lo conocí en un taller que hacíamos desde ese espacio a estudiantes secundarios, en donde les hablábamos mediante un juego. Ese era un juego que inventaban ahí, que tenía piezas y qué sé yo, era como una especie de Monopoly de la educación. Entonces, donde habían universidades privadas, grandes conglomerados y qué sé yo, inventamos ahí una forma para hacerlo más cercano. Bueno, hay tantas cosas que inventamos. Yo creo que habría que recuperar esa idea. Sí, totalmente. Se pueden jugar, sí. Y bueno, ahora se puede usar además, qué sé yo, la tecnología, ya no quizás no tan artesanal. Pero Gonzalo tenía y que mantiene esa habilidad de capturar la atención, de hacer que, primero con su capacidad discursiva, de atraer, ¿cierto? De atraer, de llamar la atención, en un momento en donde la apatía parece como que se la está tomando. Este discurso de la derecha que es bien... desde el miedo, desde sembrar el temor, desde hacer que la gente no se interese por la política, porque la política es un asunto sucio, oscuro, que es parecido, ¿cierto?, a los discursos de la dictadura, digamos. Sí, o sea, viene de ahí la concepción también, o sea, es un desarrollo que han tenido histórico, pero que hoy día se vuelve como a cimentar desde esa forma, ¿cierto?, como un espacio oscuro. Entonces, él tiene la capacidad de volver a darle luz. Entonces, cuando tú hablas del resorte, yo lo veo explícitamente, ¿cierto? Cuando él está hablando, ¿cierto?, frente a los estudiantes, está como en un resorte que se levanta así. Y que logra atraer ahí a los jóvenes a que hagan preguntas, porque además él no deja de ser polémico incluso en esos espacios. No. Los interpela también. Sí, claro. Entonces, pero eso es súper interesante porque es la manera de remover, que es lo que necesitamos hoy día en la política, remover, sacar la apatía. Interesante. A propósito de remover, y otro tema. Me acaba de llegar, antes que llegaras tú al celular, una declaración de los partidos democráticos, ¿no?, sobre el tema de Palestina. Que me puso muy contento porque veo que miré los escudos, ¿no?, las banderas que están al pie y están
todos, ¿no? Está el Frente Amplio, por supuesto, pero está la Acción Humanista, están, en fin, pero eché de menos al Partido por la Democracia, que no firma esta declaración. ¿Tú sabes por qué? No sé en particular respecto a esta declaración, pero sí veo que, o sea, no me parece casual a propósito de los mismos pronunciamientos del presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, en su oportunidad, en donde, o sea, no simplemente no se pone en lugar de la defensa frente a una verdadera masacre, genocidio, y que cada día es más insólito cómo no se reacciona, ¿cierto? Entonces, a mí me hace mucho, a mí me suena muy incoherente, por una parte, que no exista una firma por parte del Partido por la Democracia, que no exista un pronunciamiento tajante, firme, desde la candidatura de Carolina Toá respecto a la condena frente a Israel y a lo que está sucediendo en Palestina. O sea, aquí no hay dobles posturas. Sin duda. Y en eso se supone que cuando uno está hablando en el mundo en el que nos desenvolvemos, que es progresista, que defiende la vida de los derechos humanos, o sea, lo mínimo que yo puedo pedir y exigir es que cada una de las candidaturas que son parte de este bloque defiendan, en este caso, la causa palestina. Es así de simple, porque es la causa por la humanidad. Sin duda. Entonces, en ese sentido, yo que esperaría Sí. es que Carolina Toá tenga un pronunciamiento. La diera, sí, dar una explicación y ojalá adherir a la declaración y que lo haga su partido, porque la verdad es que me pareció raro, ¿ah? Raro y doloroso me pareció. Mira, bueno, hemos tocado aquí, yo toqué un tema complejo que es esta primaria y en que hay 4 candidaturas y que son distintas. Sí. Entonces aquí el tema por ejemplo, plantea ya a la vista está una diferencia que no es la única. ¿Cómo han decidido ustedes manejar este tema? Porque es un tema complicado. Por una parte, es una primaria muy aburrida si todos los candidatos iguales, dicen claro, lo mismo y no se tocan unos con otros. Y si se tocan, hay que hacerlo con amabilidad, con fraternidad, porque además al final todos vamos a estar detrás del que gane la primaria. Por cierto. Vamos a poner ahí firme con el que sea. Por cierto. ¿Cómo van a enfrentar esto para darle más actividad a la campaña que viene? Porque los candidatos también tienen que perfilarse. Sí. Es que además por algo estamos llevando candidatura a una primaria, porque si no, no hubiéramos puesto todos detrás de algún candidato y eso no fue el caso. Y ahí yo veo que hay diferencia. Bueno, primero, me parece que incluso respecto al análisis del gobierno. Gonzalo ha sido bien explícito y transparente con decir que él defiende al gobierno, ¿cierto? Y eso no quita que uno puede ser autocrítico, eso no quita, ¿cierto?, lo que habíamos hablado anteriormente, pero también le da una especie de marco a que hay que ser honesto en esto, ¿cierto? Si en este caso tanto las dos exministras fueron parte del gobierno y por lo tanto hubo decisiones que quizás fueron difíciles, pero que se tomaron en concordancia, en colectivo, y eso hay que asumirlo así. Pero por otro lado, yo veo que además hay trayectorias que son diferentes, y además veo un tono de campañas que quizás son distintas, hay matices. En el caso de la campaña de Carolina Toá, veo que además, sobre todo por quienes han empezado a perfilarse como dentro de su equipo, de su marco, han estado defendiendo la mesura, ¿cierto? La bandera de mirar incluso y de revivir un poco menos que la concertación como proyecto político, como si fuera ese el camino para lo que viene. Y en nuestro caso lo que vemos es que revivir la concertación no es la forma para levantar los cambios sociales en Chile. O sea, y durante este periodo, incluso en algunos aspectos es donde somos un poco más críticos, por ejemplo, respecto al CAE.
la verdad es que el Frente Amplio tuvo una acción en particular para que el gobierno lograra ponerle una fecha a la presentación del proyecto de ley del CAE, a pesar de haber sido uno de los compromisos. Pero eso lo logramos con la bancada, conjuntamente Gonzalo también estuvo bien activo en eso, para lograr el compromiso del gobierno de ponerle fecha. Si no hay esa acción, si no hay el empuje, si no hay el impulso desde el Frente Amplio por los cambios, o sea, en este caso, por ejemplo, con el CAE, no hubiera sucedido, no sé, lo pongo en entredicho. Porque está esta otra teoría de que hay que ser más mesurado, claro, de que hay que llegar a acuerdos y que dentro del marco de lo posible de los acuerdos es lo que se puede hacer y lo otro se descartará. Los acuerdos y un supuesto centro que está fuera de los conflictos y que no quiere que nadie se golpee uno con otro. Así es. Y frente a eso, lo que dijo en su momento Gonzalo Vinter en una entrevista fue: hay que dar la disputa de las ideas, ¿cierto? Hay que dar las disputas culturales. Y no hay que simplemente dejar que las cosas como están así y hay que mantenerse por lo tanto y bueno, esto es lo que llegamos y logramos hacer. No, hay que disputar. Y ahí, por ejemplo, la reforma tributaria, que fue un gran error haberla perdido, porque no se dio la disputa comunicacional ni cultural, no fuimos a ir a convencer a nadie. Así es. Solamente nos quedamos en la esfera del Congreso, conversando con las bancadas, como si la política se tratara solo de eso. Y en nuestro caso, y también pensando en el proceso social en Chile, o sea, las 40 horas, incluso la reforma de pensiones, se logra porque hubo un impulso desde la sociedad. O si no, en el Congreso nadie hubiera escuchado la posibilidad de avanzar en 40 horas, ni en reforma de pensiones, ni quizás otras cosas más. Es más, el CAE, si es que lo logramos, porque está tramitándose, se va a hacer solamente si es que la sociedad está de acuerdo. Por supuesto. Entonces, y ahí yo veo que hay una diferencia bien gravitante entre lo que plantea, la forma en que la plantea Gonzalo Vinter y lo que veo detrás, ¿cierto?, de la campaña de Carolina Toa. Y en eso me quedo, ¿cierto?, con que la posibilidad de cambio sociales y que se implementen esos cambios sociales, que se logren hacer, la tenemos con Gonzalo Vinter, porque además, si es que Gonzalo gana esta elección, en que vamos a ponerle todo, estoy segura que vamos a lograrlo, es el que puede ganar la derecha. Sí, no cabe duda. No cabe duda. Mira, un tema delicado, pero precisamente porque hay que ser transparente, me siento obligado a plantearlo. Hay socialistas que van a apoyar a Gonzalo Vinter. Yo digo esto sin ningún ánimo de herir al Partido Socialista, con el que además en los 16 años que llevo fuera del Partido Socialista siempre he tenido una mirada fraternal y no hiriente. Pero este es un hecho electoral y es un hecho importante. Hay 7 dirigentes de larga militancia, más de 35 años, que han dado un paso al frente y han hecho pública su apoyo, y hay otros que no lo quieren hacer, pero colocados en la opción que se les presenta, no teniendo un candidato propio del Partido Socialista, habiendo el Partido Socialista en definitiva admitido, por lo menos por esta vez, subordinarse al PPD, cosa que nunca había ocurrido anteriormente. Esos socialistas van a apoyar a Gonzalo Vinter. ¿Cómo han manejado esto ustedes con la dirección socialista? En fin, ¿cómo están viendo este tema? Bueno, lo primero es que esto en ningún caso, ¿cierto?, es alguna acción ni premeditada ni nada por el estilo. Estamos en campaña y en este momento en que nosotros obviamente vamos a ir a buscar más allá de las filas del Frente Amplio. Nosotros queremos que nuestra campaña sea una campaña que refleje una diversidad política también.
Además, en nuestro caso, que el Frente Amplio, y lo hemos dicho con anterioridad, nos sentimos parte de las luchas históricas que ha dado el socialismo en Chile. Respetamos mucho al Partido Socialista, respetamos su historia, su militancia, y en esto nos sentimos bien honrados de poder trabajar conjuntamente en esta campaña, con quienes se sientan también interpretados por la candidatura de Gonzalo, por sus ideas. Por cierto que en estas diferencias de las que hablábamos, ¿cierto? Como de proyecto, de impulso, de cuál va a ser el horizonte que vamos a ir a plantear. Y ahí, al menos también lo que ha hecho el presidente Boric, que el presidente Boric en esto ha sido, encuentro que un liderazgo que ha logrado convocar a distintas almas, digamos. Y yo veo que Gonzalo tiene ese mismo ímpetu, digamos, ¿cierto? De convocar, de aunar y de trabajar desde ahí conjuntamente. Desde ahí lo vamos a enfocar. Me parece muy bien, porque conversaba con amigos PS, socialistas del PS, digo yo, porque habemos socialistas que no somos del PS. Exacto. Este avión rojo que hay aquí recuerda cuando un grupo socialista estableció en Chile y duró 12 días la República Socialista en 1932, encabezados por Eugenio Mate Hurtado, Marmaduke Grohe y otros, ¿no? No existía el partido, pero existían los socialistas. Igual. Y el avión rojo aterrizó en realidad el 31 y el 32 la misma gente, ahí lo tomaron preso a Grohe, cuando llegó desde Argentina en un avión rojo, cruzó la cordillera y los conspiradores se habían movido de posición y entonces en vez de recibirlo con vivas, lo terminó preso. Marmaduke en la isla de Pascua. Estuvo 2 veces en la isla de Pascua, primero el 31, después el 32. No había partido socialista, ¿no? Entonces el socialismo chileno, que es lo que sostenemos en este portal socialista, el socialismo chileno es una corriente de pensamiento mucho más amplia que un partido, reconociendo que la fundación del Partido Socialista en el 33 es un hito en esa historia, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Nosotros también la conmemoramos, nos acordamos del 19 de abril, pero rescatamos esta idea del socialismo como una corriente mucho más amplia, donde hay partidos cristianos y hay partidos más puntúos y menos puntúos, en fin. Así que en eso estamos bien. Bueno, y yo celebro que ustedes tengan esa prudencia para manejar esto y sin triunfalismo ni sin el ánimo de ejecutar ninguna acción, porque yo creo que el Frente Amplio no ha hecho ninguna acción destinada a horadar al Partido Socialista, contrariamente a lo que algunos dicen desde el Partido Socialista. Más bien preocúpense de sus problemas propios y probablemente si arreglan esos problemas van a estar mejor. Me refiero particularmente a algunos personajes que hay dentro del Partido Socialista que han sido muy negativos en su postura frente al gobierno, frente a las decisiones de su propio partido y de la coalición. Gael, ¿y qué me dices tú de las candidaturas de Mulet y de Jara? Bueno, en el caso de Mulet, mira, contrario de lo que algunos dicen, yo encuentro que ha estado bien bueno que también sea parte de la primaria. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me gusta que tengamos diversidad en la primaria. Sin duda. Y en el caso de Mulet refleja otro proyecto. Sí. O sea, ahí yo veo que las diferencias quizás son más notorias, pero sí me pasa que está bien. O sea, está bien que tengamos, en este caso, el mundo del Frente Regionalista Verde Social, que además tiene una representación regional. O sea, él tiene un cuento y está bien que sea parte de la alternativa. Y él además es muy articulado, es un tipo con una posición muy bien articulada. Yo creo que es un aporte a la primaria.
por cierto. Así que yo al menos todo bien. Pero ahí, más que ahondar en las diferencias, porque creo que son como quizás más visibles. Sí, claro. En el caso de Janet Jara, que también me ha pasado harto, que es verdad que hay como, hay hartas personas que están en la duda, ¿cierto? Si van por Janet o van por Gonzalo. Y ahí, bueno, efectivamente, primero uno se tiene que hacer cargo y es parte de que en este caso los candidatos son militantes de partidos políticos y eso es parte también del proyecto que uno está presentando necesariamente, ¿cierto? Entonces, en el caso de Gonzalo, su partido es el Frente Amplio con lo bueno y lo malo que eso tiene, claro, ¿cierto? Claro. De lo que hay que hacerse cargo. Sin duda. Y en el caso de Janet, bueno, también tiene una militancia comunista con lo bueno y lo malo de decisiones en donde hemos tenido también diferencias. Sí, o sea, en materia internacional hemos tenido diferencias. Siempre las tuvo la corriente socialista con el Partido Comunista. Y nunca, te voy a decir lo siguiente, las diferencias fueron muy marcadas, particularmente en ciertos momentos. El año 56-57, cuando las tropas soviéticas invadieron Hungría. Así es. Y el año 68, cuando invadieron Checoslovaquia. Existía Checoslovaquia, entonces Anton Dubček, un proyecto que se llamó la Primavera de Praga, que era una apertura del régimen comunista checo, y invadieron los soviéticos. En esos momentos las diferencias fueron públicas y abiertas. Hubo declaraciones de Allende, que era el candidato común. Un discurso que dio en el Congreso. Por eso. Sí. Y hubo cartas. Hay cartas entre Corbalán y Ampuero, que eran los secretarios generales, y esas cartas se publicaban y se repartían en folletos. Y eso no rompió nunca. Nunca una relación. La unidad de esos 20 años espectaculares que vivió la izquierda chilena. Y no tiene por qué tampoco romperla ahora. Solo que es mejor, sobre todo en estos momentos, ¿cierto? Y en esto hemos querido también marcar un énfasis en que la discusión la demos abiertamente. Si hay diferencias, planteémoslas con honestidad. Son diferencias políticas, no es un ataque. Pero las diferencias políticas hay que discutirlas, porque es parte de nuestra construcción, incluso de la unidad. Así es. Es la unidad en la diversidad. Pero la diversidad tiene que expresarse, porque si no pareciera como si esto todo fuera un todo hegemónico que no es real y que además no ayuda a la construcción política. Y menos en este momento, en donde además tenemos una derecha, ¿cierto?, que claro, efectivamente utiliza, yo sí veo discursos desde la derecha que son anticomunistas, en eso no me pierdo, eso lo he visto. Pero acá no estamos hablando de eso. No. Estamos hablando de una discusión política como tal. No, evidente. La derecha, hay 3 candidatos pinochetistas, 4 candidatos pinochetistas, con esa señora. Claro. Sí. Son pinochetistas. O sea, Matei viajó a Londres a saludar a Pinochet, estuvo, porque Pinochet gobernara 8 años más en el plebiscito del 88. Ella apareció en la franja del plebiscito del 88 y quería que Pinochet gobernara hasta el 97. Pues eso significaba el sí en ese momento. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo he apreciado en este tiempo es que la derecha es un continuum. No hay brechas significativas entre ellos. No es Matei, que aparecía como la buena, y los otros 2 alemanes malos, uno es hijo de un ex nazi, en fin. Pero no, es un continuum. Y eso se muestra, además, no lo olvidemos, en la elección anterior todos terminaron votando por Kast. Así es. Todos votaron por Kast, entonces no vengan con cuentos. Bueno, yo creo que la Janet es una gran persona. Sí, fue una ministra del Trabajo muy, muy dedicada, muy entregada y exitosa, porque dentro de las limitaciones que teníamos, dio pasos importantes. Y creo que ella está es muy capacitada. Por cierto. Alguien me dice hoy en la mañana,
hoy que estamos grabando, que ayer en un programa de radio o de internet, Janet dijo que le preguntaron cuál sería su segunda opción, si no era ella, y dijo que era Gonzalo Vintes. Y eso habla muy bien de ella. Muy bien. No, Muy yo bien. además he tenido el privilegio de trabajar muy cerca de Janet por la reforma de pensiones. Bueno, Y tengo la mejor opinión de ella. Le tengo mucho cariño, claro. respeto, además por su trayectoria política. Sí. Y sin duda, o sea, en el hecho de poder construir conjuntamente, ella ha sido un elemento importante en la construcción de unidad también. Y eso está bien decirlo. Y su frase simplemente la engrandece también más, Así ¿cierto? así es. Así que no, mira, yo pienso que ha sido una gran ministra también de este gobierno. Ahora, y además le encuentro razón en el sentido de que hemos tenido ciertas complicidades, ¿cierto?, en ambos casos. Y eso, y vuelvo, ¿cierto?, al punto atrás, no quita que nuestras diferencias las podamos hablar de manera franca, con toda la fraternidad, y así espero además que sigamos haciéndolo. Bueno, Gael, muchas gracias por haber venido a este diálogo por la izquierda. Siempre vas a ser muy bienvenida. Y quiero que te lleves un pequeño recuerdo para que Muchas cuando tomes gracias. café todos los días te acuerdes Lo voy a sacar entonces. del portal socialista. Mira qué bonito. Voy a tomar cafecito entonces pensando en el socialismo chileno. Muy bien, bueno, muchas gracias. Yo sé que siempre has pensado Sí. en el socialismo chileno. Tú me lo vas a recordar. Que tienes una tradición y siempre has tenido una cercanía con esa, y que eres parte de esta gran corriente en que todos queremos vivir de otra manera, Sí. otra sociedad. Nos preguntan cómo es, bueno, no sabemos bien, porque también en el camino ha habido experiencias que no han sido las que nosotros queríamos, pero vivir de otro modo es posible y es a lo que aspiramos los socialistas. Mantener la esperanza. Sí, y manteniendo la esperanza, Sí. que es una fuerza, Es una fuerza. la fuerza de lo que todavía no es, pero va a ser. Bueno, muchas gracias, Gael.